Voy a volver a dibujar el diagrama ciclométrico, el que estamos queriendo que se convierta en diagrama ciclométrico con las transformaciones que hemos ido examinando hasta ahora. Este punto que lo marcamos como 1 representa, dijimos, aire húmedo. Y un punto como el 2 representa aire saturado a una cierta presión de vapor, presión parcial de vapor y a una cierta temperatura de saturación. Es simplemente para recordar esta temperatura T igual a T sub 2, que en realidad es una temperatura de saturación a presión parcial de vapor constante en relación con el punto 1, es lo que denominamos temperatura de rocío. Y como a cada punto 1, como el que tenemos marcado en el gráfico, le va a corresponder un punto 2, siguiendo la horizontal, entonces para cada aire húmedo vamos a tener una característica temperatura de rocío, que es una de las cosas que se informa diariamente con el pronóstico del clima. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. ¿Miran alguna vez los pronósticos del clima? Les pregunto. Sí, no. Bueno, uno de los datos que se suele acompañar, además, digamos, de la temperatura, es esta, la temperatura de rocío. Bueno, hasta ahora, hablando del aire húmedo, hemos dicho que se puede medir la temperatura, se puede medir la presión total, que es igual a la suma de las presiones parciales. Ya sabemos esto porque ya presentamos las leyes esas de los gases ideales, como son la ley de Amagat y la ley de Dalton, que es precisamente la que se refiere a las presiones parciales. Y ahora, como propiedad del aire húmedo, porque cada aire húmedo tiene su correspondiente valor, mostramos la temperatura de rocío. Entonces, hasta ahora vamos acumulando esta información característica del aire húmedo. A continuación voy a plantear otra propiedad del aire húmedo muy conocida, que también aparece en los pronósticos del clima como algo normalizado, y es lo que denominamos humedad relativa, que la vamos a simbolizar con la letra Φ. Y entonces este valor responde a una definición, que es esta definición. Fíjense lo que estoy anotando en el gráfico. Si a este punto lo marco, creo que le pusimos 4, y a este punto lo marco como 5, teniendo en correspondencia una cierta presión de vapor que la vamos a llamar presión de saturación, porque el 5 corresponde a aire saturado. Se define este valor que se llama humedad relativa de la siguiente manera: como el valor de la presión parcial del vapor, que corresponde al punto 1, dividido por la presión de saturación, que en realidad corresponde al punto 5, y todo, es decir, los dos valores a la temperatura T sub 1, es decir, a la misma temperatura. Está claro que si el punto 1 coincidiera con el 4, entonces este cociente sería igual a 0. Entonces, cuando el aire es seco, porque eso es lo que representa el punto 4, la humedad
humedad relativa es 0 o 0%, porque se suele expresar también en porcentaje. Y en el otro extremo, cuando el punto 1 coincida con el 5, este cociente será igual a 1 o 100%, es decir, cuando se tiene aire saturado, la humedad relativa es 1 o 100%. Pero además, si usted lo tiene el diagrama ahí a la vista, sería bueno que lo vaya mirando. Voy a indicar este otro detalle. Si el punto 1 estuviera a la mitad de la distancia, como decir aquí, entre 4 y 5, ¿cuánto sería la humedad relativa? Pregunto. Si lo que hacemos es dividir la distancia. 50%, sí señor, y si acá tengo la mitad también, sería otra vez 50% y acá 50%, y entonces yo puedo crear esta línea que sería en los puntos medios, digamos, de las líneas verticales, representativo de un valor de humedad relativa al 50%. Y así como hacemos con la mitad, podemos hacer con 3/4, podemos hacer con 1/4, etcétera. Y entonces voy a tener toda una colección de líneas de humedad relativa constante que son más o menos así como las líneas rojas que yo estoy graficando. Sería bueno que lo mire en su diagrama. Lo importante es que usted se dé cuenta de que si, por ejemplo, al aire se lo calienta, el punto se desplaza, el punto que representa el aire húmedo, como decir este punto 1, se desplaza hacia la derecha y entonces la humedad relativa disminuye. Ahora, ¿qué interés puede tener esto? Pues el siguiente, si la humedad relativa es pequeña, entonces significa que el aire húmedo tiene posibilidades de recibir vapor de agua para aumentar su humedad relativa hasta el valor 100%. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con las operaciones de secado, porque si el aire se usa para secar algún material es porque tiene capacidad de recibir la humedad que ese material le transfiera. Si la humedad relativa de ese aire fuera 100%, entonces no tendría capacidad de recibir humedad y por lo tanto el material no va a secar nunca en la vida. Pero se puede cambiar esta capacidad de secar si se calienta el aire y entonces se abre la brecha entre el punto 1 y el punto 5. ¿Me entiende? Esto lo hace usted a nivel doméstico, por ejemplo, en los días en que el clima está muy húmedo y la ropa no quiere secar, usando la plancha. Con la plancha calienta el aire en la inmediación de la ropa y entonces permite que la humedad salga de la ropa, de la tela. Entonces estamos añadiendo a esta colección de propiedades del aire húmedo esta otra propiedad que se llama humedad relativa, que como ven únicamente depende en valor de la temperatura y nada más. La siguiente propiedad que vamos a definir se conoce con el nombre de relación de humedad. Algunos dicen humedad absoluta, a diferencia del anterior valor que se denomina humedad relativa. Este valor simbolizado con la letra W o omega, como quiera verlo, la letra W, también surge de una definición. A ver, supongamos que esta sea una cierta masa de aire húmedo. Usted sabe perfectamente que esta masa está constituida por una cierta cantidad en masa de aire seco y una cierta cantidad en masa de vapor de agua. Y entonces se define el valor W como la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco que están presentes en dicho aire húmedo. Y por lo tanto,
como la masa de vapor la vamos a medir en kilogramos de vapor y la masa de aire seco en kilogramos de aire seco, entonces el valor W, relación de humedad, será medido en estos términos. Resulta que aplicando las características del modelo ciclométrico, el otro día debe recordar usted que anotamos esta expresión matemática cuando hablábamos de las presiones parciales y esta otra. Debemos recordar que N sub es el número de moles de vapor, que será la masa de vapor dividido por el peso molecular del vapor de agua. Y N sub A es el número de moles de aire seco, que será la masa de aire seco dividido por el peso molecular del aire seco. Les recuerdo que en el caso del vapor el peso molecular del agua es 18 y en el caso del aire es alrededor de 29. Entonces, si yo reemplazo este valor y este valor acá y luego despejo esta relación, me quedo con la siguiente expresión, que se la voy a anotar ya como concluyente. Ven, esta es una relación de pesos moleculares. Entonces, como son conocidos los pesos moleculares, eso origina una constante que es de esta magnitud y el valor de W lo podemos calcular con esta expresión matemática o como una variante, esta expresión matemática, teniendo en cuenta que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, este valor W requiere para su cálculo del conocimiento de la presión parcial del vapor de agua en la condición en la que se encuentra el aire húmedo, pero además del conocimiento de a qué presión total está existiendo ese aire húmedo. O sea que se necesitan estos dos datos. Bueno, resulta que en el diagrama usted puede encontrar información a este respecto de la siguiente manera. A la derecha, como decir por acá, aparece otra ordenada en donde se consignan valores de W. Supongamos que yo tenga el aire húmedo 1. Eso significa que ya estoy conociendo la presión parcial del vapor de agua. Por supuesto, la temperatura. Si yo quiero asignar acá un valor de W a este aire húmedo, entonces necesito, además de este dato, saber cuánto es la presión total, y ese valor no aparece en el diagrama, entonces lo tengo que fijar yo si quiero construir una escala de valores de W. Y para estandarizar esa escala en estos diagramas, se ha elegido una presión total estándar de 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es una presión atmosférica estandarizada. Entonces, este valor que aparezca acá en la escala es para esta presión total y ninguna otra. Es decir, que el uso de esta escala de valores de W está restringido a cuando el aire húmedo se encuentre con esta presión total y no otra. En algunos diagramas se incluyen unos factores de corrección cuando la presión total difiere de 1,03, 1,035. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Podría repetir, ingeniero, otra vez el uso con la... Ya, estoy diciendo que esta escala está hecha o construida para este único valor, 1,03 de presión total. Si usted tuviera aire húmedo con otra presión, los valores de esa escala no sirven o los tiene que corregir. ¿Me entiende? ¿Entiende? Sí, sí, ahora sí. Ya.
Entonces, hay cosas que en el diagrama, digamos, son de uso libre, diríamos, ¿no? Pero otras cosas que están restringidas a que se cumplan determinadas condiciones como esta, por ejemplo, de que la presión total sea 1,03. Entonces, queda agregada al archivo de propiedades termodinámicas esta otra propiedad que se llama relación de humedad o humedad absoluta, como quiera, que es una propiedad que va a aparecer cuando usted haga balances de masa, porque aquí fíjese que estamos involucrando los kilos de vapor, los kilos de aire seco y por supuesto los kilos de aire húmedo, pues, ¿no? Que es la suma de los dos. Siguiente propiedad. Voy a borrar para hacer espacio. Para un buen seguimiento usted debería tener el diagrama a mano, e ir mirándolo cuando vamos comentando las cosas. No sé cómo hacen ustedes para estudiar, pero es la recomendación que yo les puedo hacer. Pucha, borré una ecuación que la necesitaba. Ya, pero usted se va a acordar de ella. No hemos dicho nada, pero hasta el momento, pero una de las principales propiedades que debe tener una sustancia es el volumen específico. Y entonces acá aparece esta propiedad simbolizada como siempre con la letra B minúscula, pero con un detalle, y es que vamos a medir los metros cúbicos de aire húmedo, pero por cada kilogramo de aire seco que estén presentes en el aire húmedo. Ya dijimos que el aire seco es una parte del aire húmedo. Fíjense que acá el valor de W, dijimos también antes, son kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, o sea que la base de cálculo de W y la base de cálculo de B es la misma. Y habría que pensar, bueno, ¿y por qué se usa como base de cálculo el kilogramo de aire seco y no el kilogramo de aire húmedo? Que sería, digamos, lo más normal. Entonces eso los dejo a criterio de ustedes, y para que lo vayan pensando. Entonces, con la ecuación que anotamos antes, que era así, voy a reemplazar masa de aire seco dividido por el peso molecular por R por T. Entonces, el valor de B no es otra cosa que el resultado de dividir el volumen total del aire húmedo por la masa de aire seco. Esto por esto, y entonces esto resulta igual a R por T dividido por el peso molecular del aire seco, este valor, multiplicado por la presión parcial del aire seco, que debemos recordar que es igual a la presión total menos la presión parcial del vapor. Entonces, con esta ecuación podemos calcular el volumen específico del aire húmedo, pero medido en estas unidades. Y una recomendación es que usted, cada vez que escriba alguna cantidad correspondiente a estas propiedades, siempre escriba las unidades. Si no, va a tener problemas. Bueno, lo que se nota acá en esta formulita, esta sencilla fórmula, es que si yo quiero asignarle a este volumen, a este aire húmedo 1, un valor de volumen específico, entonces necesito conocer T. Por acá estaría conocido ya. Necesito conocer la presión parcial del vapor, ya estaría conocida, porque eso es lo que me permite ubicar al punto 1. ¿Qué faltaría conocer? Otra vez la presión total y otra vez se apela a que el valor que aparezca graficado acá en el diagrama va a ser correspondiente a la presión total de 1,03. Bueno, asignando estos valores, entonces en cada punto yo puedo determinar un cierto valor de volumen específico y los valores que sean iguales los
digamos, los reúno en una sola línea y de esta manera se obtienen unas líneas que son más o menos así. Usted las puede ver en su diagrama ciclométrico. Estas son líneas de volumen específico constante, es decir, líneas isocóricas, pero solamente tienen validez para esta presión total de 1,03. ¿Está claro? Y entonces añadimos a la colección de propiedades del aire húmedo el volumen específico. No sé si tienen alguna consulta que quieran hacer antes que yo siga añadiendo cosas. No descuiden los asuntos que les estoy diciendo que miren, investiguen o busquen justificación, porque en este caso, ¿por qué se usa como base de cálculo en esta variable el kilogramo de aire seco? Y no, como debería ser normal, el kilogramo de aire húmedo. Entonces yo les decía hace un momento que esta propiedad W con seguridad va a aparecer en los balances de masa, porque trata de masas. Pero cuando hagamos aplicación de la primera ley de la termodinámica, necesitamos datos de otras variables, como por ejemplo la entalpía para sistemas abiertos o la energía interna para sistemas cerrados. Y entonces acá otra vez se repite la historia que acabamos de contar. La entalpía va a estar medida en kilocalorías del aire húmedo por kilogramo de aire seco. Otra vez se repite la historia de que la base de cálculo es el kilogramo de aire seco. Bueno, ¿cómo se determina el valor de la entalpía? Y voy a plantear de esta manera. Si usted tiene aire húmedo y en ese aire húmedo toma en consideración 1 kilogramo de aire seco por una parte, la correspondiente parte de vapor de agua serán W kilogramos de vapor por cada kilogramo de aire seco, ¿cierto? ¿Entienden lo que estoy planteando? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, supongo que se entiende. Entonces, lo que se hace es calcular cuánto vale la entalpía de este kilogramo de aire seco y cuánto es la entalpía de estos W kilogramos de vapor y sumar. ¿Ok? Entonces, resulta que la entalpía del aire seco la podemos determinar con esta fórmula que usted la debe recordar porque ya estudió termodinámica. Donde ¿qué es H sub A? H sub A vienen a ser las kilocalorías de aire seco por kilogramo de aire seco. Cp sub 0 es calor específico a presión constante de un gas ideal, en este caso aire. T es la temperatura y T de referencia es un valor de temperatura al cual se le asigna un valor de entalpía de 0 kilocalorías por kilogramo de aire seco, por supuesto. Mientras tanto, bueno, antes de pasar al cálculo de la parte que corresponde al vapor de agua, esta temperatura de referencia hay que elegirla. Por supuesto se elige de una manera arbitraria, pero hay que elegirla con
un sentido de razonamiento que permita que los cálculos se hagan lo más simple posible. Entonces, la temperatura más conveniente para que uno la elija como temperatura de referencia sería 0 grados centígrados. Y entonces la entalpía del aire seco va a ser igual a Cp sub 0 por T. Pero hay que tener en cuenta que la temperatura de referencia se está eligiendo en este valor de 0 grados centígrados. Si el mismo razonamiento lo hace alguien que maneja la escala inglesa, entonces, ¿qué temperatura elegiría como temperatura de referencia en el sistema inglés? ¿Cuál es la escala, digamos, paralela a la centígrada en el sistema inglés? Similar a la centígrada. Pregunto. 273 grados Kelvin. No. Usted tiene en la escala, digamos, cristiana, en la escala centígrada, pero en la escala inglesa, algo similar a la escala centígrada, ¿cómo se llama? Fahrenheit. Claro, grado Fahrenheit. Si fuera inglés, usted elegiría 0 grados Fahrenheit, ¿verdad? Si está usando el sistema inglés. Si está usando el sistema cristiano, elige 0 grados centígrados. Bueno, esos son detalles que los debería conocer porque ya hizo termodinámica. En el caso del aporte de entalpía por parte de los W kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, lo que hay que hacer es multiplicar W por la entalpía del vapor, porque usted tendría kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco para W multiplicado por kilocalorías del vapor por kilogramo de vapor. Y entonces fíjese, simplificando, me quedan kilocalorías de vapor por kilogramo de aire seco. Y acá arriba tenemos kilocalorías del aire seco por kilogramo de aire seco. Entonces con la misma base de cálculo yo puedo sumar los dos valores y el valor de entalpía del aire húmedo va a ser igual entonces a Cp sub 0 por T menos T de referencia más W multiplicado por H sub B. Y con esta fórmula yo puedo calcular el valor de la entalpía para un determinado aire húmedo. Ahora, hay que tener en consideración de que para determinar este valor de entalpía hay que empezar a fijar cosas, ¿no? Es decir, hay que conocer la temperatura, hay que fijar la temperatura de referencia que se va a usar durante todo el desarrollo de los cálculos que usted haga. Para el W ya sabe cuáles son, digamos, los requerimientos, y H sub B esto lo va a encontrar en las tablas de agua, pues, ¿no? Entalpía del vapor. Hay una aproximación que simplifica un poco más la determinación de la entalpía de vapor, usando para el vapor recalentado la entalpía del vapor saturado, que son cosas que usted también las debe conocer de termo. De esta manera, entonces, cuando usted tenga que aplicar la primera ley, sobre todo en sistemas abiertos, donde aparecen valores de entalpía, usted ya sabe cómo va a proceder. También en el diagrama, uno encuentra ciertas líneas relativas a datos de entalpía que aparecen consignados en este diagrama. Entonces ahora voy a limpiar el diagrama en la parte interior. Y entonces vuelvo a graficar lo que tenía antes. Este es el punto 1. Bueno, resulta que en el lado izquierdo, a la izquierda de la curva que representa aire saturado, es decir, por acá, se tiene una escala de valores
más o menos así, con un título que dice entalpía de saturación. ¿Por qué se llama entalpía de saturación? Porque corresponde a valores para aire saturado, es decir, aire en el que el vapor de agua está en este grado de saturación. Y hay unas líneas, que las voy a pintar en otro color, que terminan en las divisiones de esta escala, que son unas líneas diagonales, más o menos así. Fíjese usted en su diagrama. Entonces, resulta que los valores que están consignados acá, en esta escala, vuelvo a repetir, corresponden a aire saturado. Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, este aire saturado, esto que estoy marcando con punto rojo, la entalpía la puedo leer acá. ¿Bajo qué condiciones? Bajo una presión total de 1,03 y bajo una temperatura de referencia, que la voy a destacar acá, de menos 17,8 grados centígrados, porque el señor que hizo esta construcción gráfica era un señor inglés y entonces eligió esta temperatura de referencia, 0 grados Fahrenheit, que traducida al castellano es menos 17,8 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si este punto es, llamémosle 2 rojo, entonces este punto de acá representa la entalpía del aire saturado 2. El problema, digamos, que tendríamos en principio ahí, ¿qué hacemos con el aire que no es saturado? Como por ejemplo este. Lo ve que está sobre la misma línea diagonal roja. Si quieren, llamémosle 1 rojo. Entonces, resulta, y esto lo vamos a demostrar más adelante, que la entalpía de 1 rojo es muy aproximadamente igual a la entalpía de 2 rojo. ¿Comprende? Y entonces, si yo quiero conocer la entalpía de 1, lo que hago es seguir esa diagonal hasta este punto y leer, porque esta es una buena aproximación. Vamos a cometer algo de error, por supuesto, pero es totalmente aceptable. Entonces, lo importante es que usted entienda de que esos valores que están planteados en el gráfico también tienen sus requisitos para ser aprovechados. No se pueden usar así nomás con total libertad. Y voy añadiendo algo porque después nos vamos a referir a eso. Esa línea diagonal por la que pasa por los puntos 1 y punto 2, tiene un nombre que seguramente lo va a ver usted también ahí en su diagrama. Se llama línea de bulbo húmedo constante o línea de temperatura de bulbo húmedo constante. Algunos dicen línea de ampolla húmeda, pero es una línea con estos valores de temperatura de bulbo húmedo constante. Más adelante vamos a ver qué es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Preguntas? Para completar, si el sistema fuera cerrado y usted tiene que aplicar la primera ley, necesita valores de U. Pues estos valores de U sencillamente los va a poder determinar si usted recuerda de que U es igual a H menos P por B. Entonces, conoce H, conoce B, conoce P, por lo tanto conoce U. Y vuelvo a insistir en que hay que respetar las unidades, o sea que usted debe escribir estos valores siempre acompañados de las unidades que estamos indicando, sobre las que estamos haciendo tanta insistencia. ¿Está claro?
¿Preguntas? Todo claro. Ya. Entonces, hasta ahora del famoso modelo psicométrico, hemos mencionado dos características. La primera era que los componentes se comportan como gases ideales, la segunda que se comportan como si estuvieran solos, pero siempre refiriéndonos al aire húmedo. Entonces, la tercera característica se refiere a la otra fase, la fase líquida, y se indica de que el líquido que está en contacto con el aire húmedo es agua pura. En la práctica esto no es exactamente así, pero esto es una aproximación totalmente buena. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar de que solamente si vamos a mencionar las propiedades de la fase líquida, nos refiramos al agua y nada más. Les recuerdo un dibujito que planteamos antes. Esto es una vasija en la que se tiene agua en estado líquido y que está en contacto con aire húmedo. Esto es líquido, por supuesto, H2O. Y dijimos que entre estas dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa, van a haber interacciones y como consecuencia de esas interacciones surge este valor que anotamos por acá. En realidad, un valor que lo vamos a llamar temperatura de bulbo húmedo. Bueno, creo que lo vamos a tener que aplicar el próximo día porque nos vamos a quedar cortos de tiempo. De todas maneras, les voy anticipando. Resulta que normalmente cuando se pone el líquido en contacto con el aire húmedo, se lleva a efecto un fenómeno natural que se llama evaporación. Evaporación. Usted lo sabe mejor que nadie, ¿no? Es decir, a medida que transcurre el tiempo, uno va observando que el nivel de líquido en el recipiente va disminuyendo hasta que en algún momento se seca. ¿Por qué? Porque el líquido está yendo a parar al aire húmedo que lo acepta con los brazos abiertos. Por eso es que se seca el recipiente. A no ser que el aire húmedo no tenga capacidad de recibir más vapor de agua, así que esté saturado, pues no. Y entonces el líquido permanece en la misma cantidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué es la evaporación? Sencillamente la transformación del líquido en vapor. Y esto va a dar lugar de que en el seno del líquido se termine midiendo una temperatura que es lo que vamos a llamar temperatura de bulbo húmedo. Pero el fenómeno lo vamos a explicar con mayor detalle el próximo día. ¿Listo? Mientras tanto, les sugiero que vayan mirando el Stoker, así se van interiorizando y la explicación resulta más entendible. Ok, Muy bien, bueno, lo dejamos acá entonces hasta la próxima semana. ¿Listo? Buen fin de semana para todos. bueno, igualmente, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.